Bien, la clase de hoy es sobre parámetros resistentes de piezas estructurales. ¿Qué son los parámetros resistentes de piezas estructurales? Son ciertas características que tienen las secciones de los materiales en donde estos parámetros sirven para hacer cálculos, sirven para establecer condiciones de estabilidad y sirven para hacer dimensionamiento de piezas, ¿verdad? Entonces, uno de los parámetros importantes que vamos a ver es el concepto de baricentro y cómo se calcula el mismo, ¿verdad? ¿Por qué es importante el concepto de baricentro? El concepto de baricentro es fundamental porque se puede hacer eh, se puede facilitar ciertos cálculos haciendo una suposición, ¿verdad? El baricentro es un punto en el que se puede considerar de que por su posición el tipo, eh, si sumamos todas las fuerzas que actúan sobre la sección y la ubicamos en el baricentro, es igual, es igual que tener todas las fuerzas actuando en la sección. Como ese punto tiene esta característica, ayuda mucho para realizar cálculos, ¿verdad? Entonces, la suposición que se hace es la siguiente. Si nosotros establecemos la resultante de las fuerzas o de las cargas actuantes sobre la sección y la ubicamos a esa resultante en el baricentro de la sección, entonces en el baricentro o centro de gravedad de la sección, entonces es igual que estén actuando todas las fuerzas en todos los puntos de la sección, ¿sí? Entonces, por eso es importante el concepto de baricentro. Y se define al baricentro como un punto matemáticamente ideal en el que se puede considerar que se encuentra imaginariamente contenido toda la masa o todo el área del cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, para poder realizar el cálculo de la posición del baricentro, tenemos que tener definida la sección, en este caso el área de la sección, ¿verdad? O la forma de la sección. En este caso tenemos una forma acá que no está definida, ¿verdad? Que tiene una cierta forma no muy bien establecida, ¿verdad? Y esta hay que referirla a un plano cartesiano, a un eje de coordenadas. En este caso el plano es X o Y. ¿Me copian bien hasta ahí? Sí, profe. La sección sería esa especie de círculo, ¿verdad? Sí, se parece bastante a, digamos, eh, a una especie de... No tiene una forma definida, ¿sí? Justamente esa es la idea. Nosotros queremos obtener una fórmula general para poder calcular el baricentro de una figura cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide la sección en cuántas áreas sean necesarias para poder tener totalmente establecidas todas las áreas en la sección. Entonces aquí, por ejemplo, se divide el área de A sub 1 hasta A sub n. N es un número no determinado. N puede ser 10, puede ser 20, puede ser 100, puede ser 1000. ¿Ok?
lo que hay que tener en cuenta es que la sección se divide en tantas veces como sean necesarias, ¿verdad? A nosotros, cuando calculemos, no nos van a tocar secciones indefinidas, van a tocarnos secciones definidas. ¿Por qué? Porque los elementos estructurales, por ejemplo, las columnas, si son circulares, la sección de ella es un círculo, está perfectamente definida. O si la sección es cuadrangular, la sección es un cuadrado, está completamente definida. O si es rectangular, es un rectángulo. O si es triangular, es un triángulo, ¿verdad? No hay una indefinición en la forma. Pero se hace esta suposición que ustedes están viendo ahí para generalizar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se establece un cierto número de áreas necesarias y se establece la posición del centro de cada área en función a los ejes cartesianos, estableciendo así unas coordenadas. El centro de A1, por ejemplo, tiene una abscisa X1 y tiene una ordenada Y sub 1 también. Y así, A sub 2 tiene una abscisa X sub 2, su centro, ¿verdad? Y tiene una ordenada Y sub 2. ¿Ok? Y sub 2. Y así, después un número I que no está definido, qué sé yo, puede ser 4, 5, 10, dependiendo del número en que se divida la figura, ¿verdad? Tiene una abscisa X sub I y tiene una ordenada Y sub I. Hasta el último elemento al que le llamamos XN, ¿verdad? Tiene una ordenada Y sub N. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen dos cosas. Primero, se establecen las posiciones de los centros de cada área en función a los ejes cartesianos. Y segundo, se calcula cada área en que se divide la figura. ¿Ok? Y después lo que se hace es aplicar una fórmula. En el caso de la abscisa, se multiplica a 1, ¿verdad? Para calcular la posición del centro de gravedad en la abscisa, es A1 por X1, A1 por X1, más A2 por X2, más un cierto número de elementos en que se divide la figura, su área por sus abscisas correspondientes, hasta llegar al último elemento en que se dividió la figura, que es AN, que se multiplica por su abscisa XN. Y eso se divide por la suma de las áreas. A1 más A2 más A3 más A4, hasta la última área, A sub N. Entonces, esta es la fórmula para calcular el centro de gravedad. Es la sumatoria del producto de las áreas en que se divide la figura por sus abscisas correspondientes, dividido la suma de las áreas. Entonces, la sumatoria de las áreas por sus abscisas dividido el área total, que es la suma de todas las áreas. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe, todo súper claro. Las chicas que dicen, ¿Todo bien hasta ahora, profe? bueno, está bien. Con las ordenadas hacemos la misma cosa. La ordenada es igual a la sumatoria del producto de cada área por su ordenada. A sub 1 por I sub 1, más A sub 2 por I sub 2, más A sub 3 por I sub 3, más A sub 4 por I sub 4, hasta la última área por su ordenada, I sub n.
Aquí está mal, tiene que ser I. I sub n. ¿Okay? Dividido la suma de todas las áreas. Entonces la fórmula queda así. La posición en I del centro de gravedad de la figura es igual a la sumatoria del producto de las áreas en que se divide la figura por sus ordenadas correspondientes, dividido la sumatoria de todas las áreas. Y esto queda así, sumatoria de A sub I por I sub I dividido A. Yo sé que esta fórmula genérica de repente puede presentarse a ciertas dudas, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tengamos una sección en forma de L, ¿verdad? Entonces probablemente esa sección en forma de L vamos a dividir en dos rectángulos, ¿verdad? Que forman las L, ¿verdad? Entonces el área va a ser el área de cada rectángulo. A sub 1 va a ser un rectángulo, a sub 2 otro rectángulo, ¿verdad? Y bueno, tenemos que establecer la posición de los centros de cada rectángulo en relación al eje de referencia establecido, la posición en relación a X, la posición en relación a Y, ¿verdad? Y ahí aplicar la fórmula, ¿verdad? Hay otra manera también de calcular las coordenadas del centro de gravedad o el baricentro de la figura aplicando una tablita, ¿sí? En donde en las filas tenemos las áreas y en las columnas tenemos las posiciones de cada área en relación a la abscisa, las posiciones de cada área en relación a la ordenada, el cálculo de cada área correspondiente, a sub 1 el valor de su área, a sub 2 el valor de su área, a sub 3 y así sucesivamente. Después, en otra columna tenemos el producto del área por la abscisa, a sub 1 por x sub 1, ¿verdad? A sub 2 por x sub 2, a sub 3 por x sub 3. En la última columna tenemos el producto de las áreas por las ordenadas, a sub 1 por y sub 1, a sub 2 por y sub 2, a sub 3 por y sub 3. Y después, por último, se suman todas las áreas y se obtiene un área total. Se suman los productos de las áreas por sus abscisas correspondientes y tenemos la sumatoria de las áreas por sus abscisas. Y sumamos el producto de las áreas por las ordenadas y tenemos la suma total. Y después lo que hacemos es para calcular xg, este valor de sumatoria A sub i por x sub i, dividimos entre A. Y para calcular ig, tomamos la sumatoria A sub i por y sub i y dividimos por A. Y así establecemos las coordenadas del baricentro del centro de gravedad de la sección, ¿verdad? Entonces se puede hacer de estas dos maneras, ¿verdad? Ya sea aplicando la formulita o aplicando la tabla. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una consulta. Esa E que está con la A en la tablita, ¿representa la sumatoria de... Es sumatoria de las áreas por las Ujú. abscisas. Ese símbolo significa sumatoria o la suma de todas las. En este caso, la suma de todos los productos de las áreas por sus abscisas o por sus ordenadas, ¿verdad? ¿Se comprende? Sí, profe, genial. ¿Alguna otra consulta? La compañera se refiere a este símbolo que parece la letra E, ¿verdad? Esto significa sumatoria. O la suma de todas las, o de todos los. Creo que todo claro, profe. Ok, bueno, continuemos entonces. Bien, esto es lo que se refiere a baricentro. Vamos a ver también hoy
dos conceptos importantes. Uno es de momento de inercia y el otro es el teorema de Steiner, o de los ejes paralelos. Para calcular el momento de inercia de una sección en relación a un eje cualquiera, ¿verdad? Entonces veamos ahora, voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Y comparto de vuelta. Comparto de vuelta para ver el concepto de momento de inercia. ¿Pueden visualizar esto? Momento de inercia de figuras planas. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ok, ok. Bien, este es otro parámetro muy importante que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Se utiliza bastante en cálculo estructural el concepto de momento de inercia de una figura, una sección resistente, ¿verdad? ¿Qué es el momento de inercia? Es la tendencia al equilibrio que tiene una sección. Entonces ese cálculo sí es importante y forma parte del desarrollo del cálculo de una estructura. ¿Y qué involucra el momento de inercia? Y principalmente el concepto de centro de gravedad eh, de las secciones, ¿verdad? Pero en realidad el concepto de momento de inercia se define como la suma del producto de las áreas por las distancias al cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan cómo se definía el momento de una fuerza? En física, ¿cómo se calcula el momento de una fuerza? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cómo se calcula el momento de una fuerza? Híjole, qué silencio. Al menos yo no me recuerdo, profe. ¿Y ustedes no vieron No cómo, realmente. cómo calcular el momento de una fuerza? Eso No me tendrían que No, acuerdo, profe. haberlo, profe. en el octavo, noveno grado tendrían que haberlo visto. En física tuvieron que haber visto eso. Bueno, Ahora vamos a aprender. yo les quiero decir algo en este sentido, ¿verdad? Y voy a ser bastante duro con esto porque tiene que ver con la responsabilidad que uno tiene con su formación, ¿verdad? Para aquellos que piensan de que con un 2 es suficiente y ya está, ¿verdad? Ya pasé. Para aquellos que estudian para la prueba, para pasar. Esa gente no tiene ningún compromiso con su formación. Y es totalmente inmadura. No asume ninguna responsabilidad. No debería estar en el colegio técnico, sinceramente. Porque la formación de un técnico en construcciones civiles, implica un grado de madurez importante. ¿Por qué? Y porque el título te habilita a trabajar y tener a tu cargo las vidas de tus semejantes. Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Entonces, para mí, la gente que estudia para pasar o estudia para
para tener una nota. No. Yo no la respeto a esos alumnos, yo no los respeto. En absoluto. Es demasiado grande el premio al final para gente que no tiene compromiso, que no tiene madurez necesaria. Realmente esto vale la pena si uno está convencido de que quiere aprender. Si es así, vale la pena. Si no, esto no servirá para nada, para nadie. Ni para ustedes como alumnos, ni para mí como profesor. Entonces, les hago una crítica muy dura en ese sentido. Yo creo que hay gente que no merece estar aquí. No merece estar en el colegio técnico. No está preparada para estar en el colegio técnico. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Aquí ustedes tienen que absorber todos los conocimientos y tienen que aprender. No importando qué profesor sea, ni qué materia sea. El compromiso tiene que ser para ustedes mismos, tiene que ser un pacto entre ustedes. Finalmente, ¿qué es el aprendizaje? Sino romper con las dificultades que muchas veces yo me pongo para no aprender. Eso es el aprendizaje para mí. Hacer el esfuerzo necesario para poder aprender y romper con esa dificultad que tengo para concentrarme, para dedicarle tiempo, para investigar, para hacer lo que tengo que hacer en el tiempo establecido. No a última hora, en el último minuto, en el último segundo. Ojo, uno es al final la suma de todo lo que hizo y lo que dejó de hacer. Uno no es bueno por casualidad. Uno es bueno, es competente y eficiente por la buena preparación que tiene, no por otra cosa. Ustedes no van a ser diferentes el año que viene. Si es que no cambian y asumen de que finalmente todo esto es para que ustedes sean buenos y mejores y sepan trabajar. Y bueno, yo, sinceramente, a mí realmente que ustedes pasen o no la materia, es una satisfacción para mí si es que pasan sabiendo, ¿verdad? Y es una decepción si pasan por pasar nomás, ¿verdad? Si pasan por pasar nomás, yo sé que ustedes no se van a dedicar a esto. No les va a dar el cuero. Es demasiado grande la responsabilidad. Y para mí que es un tiempo perdido para ustedes, ¿verdad? Porque pudiendo realmente estudiar algo que sí les va a servir para el día de mañana, están estudiando algo que después no les va a ser útil. Eso es lo que yo pienso ahora. Sigamos con nuestra clase. Momento de inercia de figuras planas. Concepto de momento de una fuerza. Fuerza por distancia. Uno toma momento en relación a un punto, en relación a un eje, y lo que hace es multiplicar la fuerza por la distancia que hay entre la fuerza y el punto o el eje. Momento de fuerza por distancia. Análogamente, el momento de inercia es el producto de la área por la distancia al cuadrado. Y su unidad de medida es longitud a la cuarta. Centímetros a la cuarta, metros a la cuarta, decímetros a la cuarta, centímetros a la cuarta, milímetros a la cuarta. ¿Por qué? Porque área se mide en superficie, metro cuadrado. Y longitud al cuadrado es metro cuadrado también. Metro cuadrado por metro cuadrado es metro a la cuarta potencia. Entonces, si yo voy a calcular el momento de inercia en relación al eje X de esta
áreas, divido las áreas en tantas partes cuanto sean necesarias y hago este producto. Si voy a calcular en relación al eje X, es el área por su abscisa al cuadrado. Si voy a calcular el momento de A sub 1, el momento de inercia de A sub 1 es igual a A sub 1 por I sub 1 al cuadrado, más A sub 2 por I sub 2 al cuadrado, más A sub 3 por I sub 3 al cuadrado, hasta la última área, A sub n por I sub n al cuadrado. Si voy a calcular en relación al eje Y, es la sumatoria de los productos de las áreas en que se divide la figura por sus abscisas al cuadrado correspondiente. Entonces, inercia en relación al eje Y va a ser inercia de la área, va a ser igual a área 1 por x sub 1 al cuadrado, más a sub 2 por x sub 2 al cuadrado, más a sub 3 por x sub 3 al cuadrado, hasta la última área, a sub n por x sub n al cuadrado. La suma de todo me da el momento de inercia de la sección en relación a ese eje. Dos cosas importantes. El momento de una fuerza es fuerza por distancia. El momento de inercia de una figura es área por distancia al cuadrado. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? No, profe, solamente quería acotar que quedan 4 minutos para que acabe la reunión. Sí, vamos a ir hasta el final. Entonces, esta es la fórmula general. A sub I es la cantidad de áreas en que se divide la figura. R sub I es la distancia, sus distancias respectivas. Si voy a hacer en relación al eje X, va a ser sumatoria de las áreas por sus ordenadas correspondientes al cuadrado. Si voy a hacer en relación al eje Y, es la sumatoria de las áreas por sus abscisas correspondientes al cuadrado. Entonces, ¿cómo eso se calcula? Si hay dos, si dividimos en dos la figura, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos A1 las posiciones de A1, ¿verdad? X1 de A1 y 1 de A1, de A2, X2 de A2 y 2 de A2. Y después calculamos sus áreas. A1 su área, A2 su área. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Si voy a calcular en relación al eje X, la inercia va a ser A1 por I1 al cuadrado más A2 por I2 al cuadrado. Si voy a calcular en relación al eje Y, inercia en relación al eje Y va a ser A sub 1 por X sub 1 al cuadrado más A sub 2 por X sub 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Voy a finalizar la clase y ingresamos inmediatamente para terminar, ¿sí? Bueno. Dale, profe. Ok.